Yo tengo que hablar hoy de sacerdotes, no de sacerdocio, de sacerdotes, porque sacerdocio es un tema muy amplio, muy grande, muy complejo. Si lo figuráramos, diríamos que es un racimo como de uva, y nosotros, a través de lo que yo quiero traerles, mis hermanos, con la ayuda del Señor y con mucho temor, es solamente una uva de ese racimo grande. Porque hablar de sacerdocio implicaría hablar del periodo presacerdotal, implicaría hablar de la institución del sacerdocio por parte de Dios a través de Moisés, implicaría hablar del carácter del sacerdote, de la función del sacerdote, de la ropa sacerdotal, de los tipos de ofrendas, de los sacrificios expiatorios que el sacerdote debía ofrecer por aquellos pecados del pueblo. Tendríamos que hablar del templo, de los elementos que había en el templo, del lugar santísimo. Tendríamos que hablar del sumo sacerdote, Cristo, de ese sacerdote perpetuo, cuya ofrenda es una vez y para siempre. Pero yo quiero hablar de los sacerdotes nombrados por Cristo. Nosotros, hechos reyes y sacerdotes. Voy a comenzar con una experiencia que tuve en estos días, porque cuando uno viene maquinando un tema, va abriendo los ojos y escuchando todo lo que se va dando alrededor. En esta semana pasada fuimos invitados con Ana a un casamiento en Tucumán. Y mientras estábamos en la fiesta, había muchas personas que nos decían, si se van a quedar, vayan a visitar en los valles calchaquíes un lugar que se llama Emaizá. Ah, sí, es interesante. Bueno, tal vez lo vaya a ver. ¿Y qué hay en ese lugar? Es un lugar histórico, hermoso. La vegetación, la exuberancia de la vegetación, vale la pena conocer. No dejen de ir ahí. ¿Qué otra cosa se ve? Bueno, dice, lo principal es la fiesta de la Pachamama. Porque se hace un ritual, dice, y capaz que ustedes caigan justo, dice, porque se elige a la mujer más anciana de la población, a la más prolífera en hijos, y se la nombra ese año sacerdotisa de la Pachamama. Qué interesante, justo vengo a hablar yo estaba pensando y elaborando ideas relacionadas al sacerdocio y digo, sacerdotisa de la Pachamama, sí, dice, y es más, dice, mirá, es tan exuberante el lugar, es tan frondoso el lugar donde vas a ir a visitar que se dice que ahí habita la Pachamama. Y yo pensaba entre mí y digo, a mis nietos le están enseñando como un ritual cultural, cómo se hace, cómo se festeja la fiesta de la Pachamama. En los colegios lo enseñan. Pero ahí yo creí que la Pachamama era la tierra y que adoraban la tierra, hacían un hueco, hacían ofrendas. Pero si habita ahí la Pachamama, quiere decir que es algo más que la tierra. Hay algo espiritual en todo esto. Ah, sí, ¿cómo es la fiesta? Sí, después de la señora grande esta que viene caminando, dice, atrás sigue una jovencita, una doncella, y atrás viene el diablo. ¿Es maligna? Está después del infiernillo. Todo caía. La cuestión es que, claro, yo pensaba entre mí, sí, claro, el hombre necesita conectarse con la deidad y busca intermediaciones y nombra sacerdotes.
que intercedan ante esa deidad, pero lo hacen desde abajo hacia arriba. El hombre elige el sacerdote para que lo interceda hacia la divinidad. Cuando la Biblia nos enseña que el verdadero sacerdote, vos y yo, mi hermano, hemos sido designados de arriba hacia abajo. Dios nos designó, nos hizo reyes y sacerdotes. En 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5 al 9, dice la palabra: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para que vosotros, pues, los que creéis en él, es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Sos sacerdote, mi hermano querido. Soy sacerdote. A partir de haber creído en Jesucristo, a partir de haber sido limpiado con su sangre preciosa, a partir de que esas vestiduras inmundas y sucias que teníamos fueron convertidas en vestiduras blancas, emblanquecidas por el sacrificio de Cristo, y vistos a través de Cristo, Dios nos ve sacerdotes y reyes. ¿Qué es un sacerdote? El sacerdote es una persona que entrega su vida para servir a una deidad. Eso es lo que define la palabra como sacerdote. Perdón, lo que define el diccionario como sacerdote. Como si fuera voluntad de una persona ser o no ser sacerdote. Yo puedo destinar mi vida a un sacerdocio, pero recordemos que mi sacerdocio no viene por mi intención ni por un nombramiento de nadie, sino solamente de Dios. Ustedes recuerdan en el libro de Números, allá cuando se registra la institución del sacerdocio, no hace falta que lo busquen, les leo las partes centrales de los versículos que quiero rescatar. En el capítulo 18, versículo 5 de Números, dice: ustedes son encargados del servicio del santuario y del altar. Esa era la función que se les atribuía a los levitas. Mejor dicho, primeramente a Aarón y a sus hijos. Y Moisés los coloca por mandato de Dios en esa posición de sacerdotes, que a partir de allí, por supuesto, el pueblo, los levitas, iban a continuar con esa obra. Eran los encargados del santuario y del altar, de las cosas santas. Y todo esto es figura de lo que nosotros somos espiritualmente. Somos encargados de las cosas santas. Tenemos obligaciones
que brotan y nacen como consecuencia de una vida cambiada, reestructurada, hecha de nuevo. Y en agradecimiento a ese amor tan grande comienzan a surgir actitudes hacia el Creador. En segundo lugar dice, yo he puesto bajo tu cuidado las ofrendas. Ya vamos a ver de qué se trata. No solamente son el manejo de las ofrendas materiales, sino también de las ofrendas espirituales. En el capítulo 18, versículo 9, dice, los sacrificios que se queman por el pecado y las culpas serán ejecutados por ustedes. O sea que el sacerdote intercedía por los pecados de los que acudían a él. En el versículo 7 del mismo capítulo dice, guardarás vuestro sacerdocio en todo lo relacionado con el altar y del velo hacia adentro y ministraréis la palabra. Entonces, el sacerdote no solamente ofrecía el sacrificio en el altar, no solamente debía cuidar su persona obedeciendo los requisitos que el Señor pedía para hacerlo, sino que también debía oficiar en aquel lugar santísimo, donde se entraba una sola vez al año, y aquel sacerdote que entrara con falencias o con ausencias de alguno de los requisitos que Dios había establecido, moría en ese lugar. Ahora, yo hasta no hace mucho pensaba que la institución del sacerdocio fue exactamente esa, la que Dios hizo a través de Moisés. Pero estudiando el tema me di con que realmente el sacerdocio ya existía en los pueblos paganos. En el libro de Levíticos dice que en Canaán de Galilea, en Canaán de la tierra prometida, allí estaban un pueblo que adoraba a Moloc. Y los sacerdotes paganos ofrecían los niños en sacrificio vivo a Moloc. Esos sacerdotes paganos ya existían antes que se instituyeran los sacerdotes de la casa de Jehová. Ustedes se acuerdan cuando Moisés va al desierto y va a la casa de Jetro. ¿Jetro qué era? Sacerdote de Madián. Posiblemente habían tomado de los egipcios que también tenían sacerdotes. Ustedes se acuerdan cuando Moisés va con Aarón a presentarse por mandato de Dios y a hacer todas esas manifestaciones. Allí el faraón estaba rodeado de magos, de adivinos. Eran la casta sacerdotal que gozaban de ciertos privilegios. Eso lo cuenta la historia del pueblo antiguo. Y esos sacerdotes tenían una vida muy buena cerca del faraón y hacían precisamente los cultos a los dioses de Ra, de Amón, que eran los dioses del sol, los dioses de la fertilidad. Ellos eran los que preparaban los cuerpos de los muertos, los que oficiaban los sepelios, los funerales. Había sacerdotes. Digo, qué innovación que produjo Dios nombrando la casta sacerdotal en los levitas, si ya estaban los sacerdotes funcionando en el pueblo pagano. Me puse a pensar, qué cosa, ¿no? Digo, no fue nada original Dios en hacer esta selección de hombres destinadas a tener
control de las cosas espirituales, de las cosas del templo, de las cosas santas. Y me voy aún antes en la historia y empieza a dar luz la palabra a cómo Satanás busca parecerse a Dios en todo. Y busca adelantarse aún a los preceptos de Dios para parecer más auténtico o más veraz. Porque esa casta sacerdotal de los paganos no provenía sino de Satanás. Sacrificaban niños y adoraban a dioses que no eran precisamente Jehová, el Dios verdadero. Pero antes de todo esto, los patriarcas ejercitaban el sacerdocio. ¿Se acuerdan Jacob cuando transitaba, levantaba altares y ofrecía a Jehová un holocausto de olor suave a Jehová? Estaba haciendo un ministerio sacerdotal. Y si vamos aún antes, encontramos a los hijos de Adán y Eva ofreciendo en un altar sacrificios a Dios. Uno erradamente, por supuesto, y el otro conforme a la voluntad de Dios. O sea que ya estaban oficiando como sacerdotes. Estaban, si bien habían perdido el contacto con el Señor porque habían sido echados del Edén los padres antiguos, el hombre, el que aceptaba a Dios como deidad, ofrecía en un santuario olor suave al Señor. Y esos hijos de Adán seguramente practicaban ese oficio porque ya a lo mejor Adán, después que se fue del Edén, pudo haber hecho eso y enseñó a sus hijos a ofrecer holocausto a Dios. Entonces, la actitud de el Hijo de Dios, el verdadero Hijo de Dios, fue siempre ofrecer a Dios olor suave de un sacrificio que, si bien en el antiguo era matando un animalito y ofreciéndolo al Señor quemándolo en el fuego, eso sabemos que en el paso del tiempo se transformó porque ese animalito fue precisamente consumado. Ese sacrificio de ese cordero sin mancha fue consumado en la persona de Cristo. Y Él, como sumo sacerdote, efectuó ese más grande sacrificio. No solamente como sacerdote o sumo sacerdote, sino como víctima, ofreciéndose a sí mismo y cerrando el pacto antiguo para que quede absolutamente terminado la ofrenda a Dios, que no sea Él, Jesucristo, su sangre, su preciosa sangre, perpetuamente para toda la humanidad y por todos los siglos. Y a partir de allí, por consecuencia de ese sacrificio, sos ahora depositario del honor de llevar el rótulo, el título, la función de sacerdote. ¿Se acuerda qué era lo que hacían los sacerdotes? Ofrecían sacrificios. Allá, de animales. Hoy, espirituales. Apocalipsis 1, 5 y 6. Allí al final de la palabra vuelve a reiterar. Viene narrando lo que se veía en el lugar santo, el lugar donde Dios habitaba, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios,
su Padre, a Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Él nos constituyó reyes, Él nos constituyó sacerdotes. ¿Te cabe la función de sacerdote? ¿Tenemos noción de lo que Dios espera de nosotros haciéndonos reyes y sacerdotes? En principio nos nombró reyes, no nos nombró ni príncipes ni reyes consortes. ¿Saben lo que son los reyes consortes? El rey consorte es, por ejemplo, yo tengo la sangre, mi madre es reina, ¿no? Y yo, aparte se llama reina, mira. Pero yo llevo la sangre de ella, entonces cuando ella muere, yo me constituyo en rey, porque tengo la sangre de la reina. Pero Ana, que es casada conmigo, pasa a ser reina, pero como no tiene la sangre, es reina consorte. ¿Se dan cuenta? Eso significa ser reina o rey consorte. Pero ¿por qué explico esto? Porque no somos ni príncipes ni reyes consortes, somos reyes nombrados por Cristo Jesús, el que tiene la autoridad, porque consumó ese sacrificio perpetuo de hacerlo. Pero no es solamente un título, Él espera que como reyes cumplamos nuestra función. Pero lo que quiero hablar hoy, o de lo que quiero hablar hoy, es del sacerdote. Tampoco somos ni asistentes a monaguillos, o sea, ¿se entiende? Somos sacerdotes, no somos asistentes o colaboradores. No somos seminaristas. Una vez que somos hijos de Dios, salvados por la sangre de Cristo, no estamos estudiando para ser sacerdotes. Hemos sido bautizados por la sangre de Cristo en sacerdotes para Dios, lo dice Apocalipsis. No nos hace falta estudiar para hacerlo. Estamos siendo constituidos automáticamente en sacerdotes de Dios. Tampoco somos obispos ni cardenales, sacerdotes. El sacerdote no manda, no organiza, no tiene funciones que no sean ofrecer sacrificios a Dios. No tiene otra función. Hermano querido, mucho se habla de la salvación en Cristo y la necesidad de ser salvos sin hablar específicamente tampoco de esto, que el creyente tiene obligaciones para con Dios, que nacen como efecto, como producto de eso que les digo que es el agradecimiento de haber sido salvos, de todo lo que se genera dentro de un nuevo ser. Porque si no estamos predicando un evangelio que es algo así como un seguro contra incendio, que nos salva del fuego, del infierno y nada más. Pero el evangelio no es solamente eso, la salvación no es solamente eso. La salvación va a continuar aún después que los condenados vayan al infierno, porque los salvados en Cristo seremos los que vamos a tributar a Dios nuestro agradecimiento por los tiempos eternos, por todos los siglos, y vamos a tributar a Dios todo lo que hemos cosechado para Él. Y Dios pondrá coronas en sus hijos. Él es el que observa nuestra fidelidad. Bien, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, porque Él mira el sacrificio espiritual de cada uno de sus sacerdotes. Y rápidamente quiero hacer una observación a aquellos sacrificios que debemos tributar a Dios.
que debemos llevar a Dios, que sin duda en un creyente, en un convertido, en un auténtico hijo de Dios, debe haber esos frutos. En Hebreos 13:15 dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesen su nombre. Sacrificio de alabanza, frutos de labios que confiesen su nombre. Hermano, ¿qué es esto? Frutos de labios, alabanzas a Dios, cantar coros. No. Miren, tuve una experiencia en este tiempo cercano. Una mujer mayor me contaba de algunas cosas que estaba viviendo. Había perdido a su esposo hacía 2 años. Su hija quería que viniera ella a Córdoba. Ella estaba allá en Tucumán, no sabía qué hacer. Y en un momento me dijo, muy creyente, muy devota en su fe, muy temerosa de Dios. Y me dijo, Paco, no sé, en este tiempo la verdad que no me animo a ir a Córdoba porque vienen los años malos, los años duros. Y ahí nomás reflexionó y me dijo, perdón, no puedo confesar esto. Pueden ser los mejores años. Eso es fruto de labios que tributan a Dios alabanza y bendición. ¿Quién soy yo para hablar de mis años futuros? ¿Y quién soy yo para decir que son malos cuando van a ser años ofrecidos a mi Señor? Me rectifico, pueden ser los mejores años de mi vida, aunque sean duros. ¿Se entiende cuáles son los sacrificios de labios? Aquellos que van acompañados con una vida espiritual fuerte, consagrada, en temor a Dios. Todo lo que digan mis labios se tiene que ver como una aureola en mi vida. Apocalipsis 5:8 dice, y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Ese es otro sacrificio que valora Dios. La comunicación del creyente, nuestra charla con Él, las oraciones intercesoras de los santos, aquella voz silenciosa que con su pensamiento en cualquier lado y en cualquier momento habla con Dios, le dice a Dios lo que le pasa, conduce su vida de la mano de Dios. Esas son las oraciones de los santos que agradan a Dios, un sacrificio de olor suave a Dios. ¿Te das cuenta cómo como sacerdote podés ofrecer sacrificios a Dios sin necesidad de matar ningún animalito? Él espera ese sacrificio tuyo y mío. Hebreos 13:16 dice, y el hacer el bien y de la ofrenda o de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque tales sacrificios se agrada a Dios. Ayudar al prójimo, tender una mano al necesitado, hacer el bien de palabra, de hecho, en mi vida. Es sacrificio que agrada a Dios, lo dice su palabra. Filipenses 4:18 dice, pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, sacrificio acepto a Dios, la ofrenda material, aquello que Dios nos ha dado, con lo que nos ha prosperado. A veces sentimos y oramos de lo mucho que me da, Señor, te doy lo poco. ¿Por qué? ¿Por qué lo poco?
si Dios nos prosperó, si Dios nos dio. De la ofrenda material, Dios también se agrada y es sacrificio agradable a Dios. Es como un corderito que se mataba y subía el olor al Señor. Es como aquel sacerdote que con sus vestiduras, que eran las que Dios había mandado en el templo, ofrecía como ofrenda a Dios y era acepta a Dios. De la misma forma, hoy, ese sacrificio es espiritual, pero debe existir en el creyente. Filipenses 2, 17 dice, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, lo que el apóstol dice, que aunque sea él sacrificado a causa del testimonio de Cristo, libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, es la entrega sacrificial por el ministerio de Dios. No es solamente un misionero el que se entrega a la misión, sujeto a los padecimientos que pudieran venir, a las vicisitudes que pudieran venir, al hambre que pudiera venir. Es el creyente en el que día a día confiesa al Señor Jesucristo pese a la burla, pese a las risas, pese a perder un trabajo. Eso cuenta para Dios. Cuando tengo en poco todo lo que el hombre me pueda hacer por Jesucristo. Eso es una entrega sacrificial por vuestra fe. Y voy terminando, dice Romanos 15, 16, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles les sea ofrenda agradable y santificada por el Espíritu Santo. Ganar almas para Cristo es un sacrificio acepto a Dios. El cielo se pone de fiesta cuando hay un pecador que se arrepiente. Y eso cuenta para tu testimonio si ese convertido, si ese ser que encuentra a Cristo es producto de labios que confiesen su nombre. Dios bendice la predicación tuya, mi hermano. Dios bendice tu palabra cuando se la das a un inconverso. Por último, en Romanos 12:1 dice, presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Presentad vuestros cuerpos en sacrificio santo. Despojándonos de las manchas, despojándonos de las acciones, despojándonos de todo aquello que ofenda el nombre del Señor en nuestros cuerpos. Cuidándolo como templo del Espíritu Santo, sabiendo que nuestros pies no conducen un cascarón que poco tiempo va a estar sepultado, conducen el templo de Dios mientras estemos con vida y el Espíritu esté morando dentro nuestro. Nuestras piernas conducen el templo de Dios, mi querido hermano. Y hay del que tome o el que toque la niña de sus ojos, dice el Señor. ¿Se acuerdan cuando aquel quiso tocar el arca creyendo que se iba a caer? Fulminado cayó. Hay del que toque un hijo de Dios que se mueve en dependencia del Señor. Tené confianza, mi querido, mi querida, que mientras estés viviendo en el Espíritu, mientras tu cuerpo sea templo del Espíritu Santo, tengas control de ese cuerpo y no lo manches, no lo ensucies, no le hagas vejámenes que puedan ofender a Dios. ¿Te das cuenta cómo podemos ofrecer sacrificios y el deber que tenemos de ofrecerlos? Podés venir a servir a la iglesia, podés venir a ofrecer al Señor, podés venir
hacer actividades en la iglesia y que eso se forme o que eso haga un gran paquete como lo que decía Jorge. No será acepto delante del Señor si tu actitud, si tu vida, si la estela que vas dejando en tu camino no refleja a un hijo de Dios verdadero. Esos sacrificios deben existir en el creyente, mi hermano, porque sos sacerdote de Dios y Él espera ese olor suave de tu vida y de la mía. No sé cuánto estoy quemando para Él en este tiempo. No sé cuánto humo agradable subió a Dios en este tiempo. Pero sabiendo esto, seguramente ahora cae la responsabilidad en nuestra vida y en nuestro corazón de saber que debemos ofrecer sacrificios espirituales a Dios, de los que hemos leído y de los que podés encontrar en la palabra que Dios espera de tu vida y la mía. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor abra el entendimiento. Que el que tenga oídos para oír, oiga. Que el corazón se abra y que interprete la palabra de Dios acabadamente y en humildad y constreñido frente a su persona, pidamos perdón si fallamos. Y Él nos levanta y nos viste de nuevo con la ropa sacerdotal, con aquel cinto, con aquella pechera, con aquellas piedras, con aquellas insignias que significaban la vocación del sacerdote en el antiguo, para que de una vez por todas pongamos en alto el Evangelio y no mostremos un certificado de un seguro de incendio solamente. Y nos conformemos con eso, porque sabemos que la salvación no se pierde. Y nos vamos con el certificado en el bolsillo, porque eso no agrada a Dios. Y no es tampoco la condición del sacerdote. El sacerdote oficia sacrificios para Dios. Gracias. Y que el Señor los bendiga.